Shalom, Chesed Ubuchim Abayim, paz, bondad y bienvenidos para todos ustedes que están siguiendo Ahavat Ami Yeshivat Shuvu, nuestro nuevo ciclo de estudio de la Parashá, la porción de la semana ha empezado. Podemos tener la bendición de regresar a estudiar la Torá desde el principio, desde Bereshit. Y cada vez que empezamos un nuevo ciclo, tenemos que olvidar del pensamiento de que ya leí esto, ya conozco esto. De ninguna manera es posible que alguien conoce toda la Torá de forma que no necesita regresar a estudiarlo. Y especialmente cuando entendemos que la Torá en la actualidad solamente existe en hebreo. Lo que tenemos en otros idiomas son comentarios, un targum. Es una traducción que a veces hay necesidad de usar palabras que realmente limitan lo que fue originalmente el concepto del Eterno que está enseñando a nosotros. Pero es importante tenerlo en español, en inglés, en cualquier otro idioma para empezar. Pero si queremos profundizar y realmente entender qué fue el origen de la enseñanza, de la revelación, ahí es cuando tenemos que regresar al idioma, a la Torá verdadera. Y no podemos decir que estamos regresando a raíces o regresando a Torá y pensar que hemos llegado si no estamos estudiando de su forma original. Pero obviamente tenemos que explicarlo en español. Entonces les pido que tenemos paciencia en explicar ciertas palabras en español que vienen de origen hebreo, y vamos a tener recursos de los que escribieron la Biblia. Muchas veces pensamos que la Biblia fue escrito de forma que apareció de la nada, pero no es así. El Eterno ha preservado su palabra a través de los escribas, los sofrim, judíos, rabinos y personas que son entrenados en cómo preservar la palabra, cómo lo recibieron generación tras generación tras generación. Y con eso damos la bendición al Eterno que podemos leer su palabra aquí en el occidente, donde tenemos más paz que en otras partes del mundo, y nuestros corazones están con nuestro pueblo Israel, el pueblo judío. Las personas que pretenden ser parte de Israel pero no apoyan al pueblo judío que han preservado la Torá, no son de Israel. No es decir que tienes que tener linaje. Uno puede escoger servir al Dios de Israel, pero recuerda lo que dice Ruth: donde tú irás, yo iré, y moriré con ustedes, con su pueblo. En otras palabras, lo que está diciendo Ruth: en vida, en muerte, en lo que sea, yo estoy con ustedes, y tu Dios será mi Dios. Entonces, con esto les pido que estudiamos con los lentes hebreas, lentes de un hebreo, lentes de Rabino Yeshua HaMashiach. Entonces, damos la bendición al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado y nos has mandado a ocuparnos en las palabras de tu Torah. Y empezamos con el primer versículo de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y
esto lo que probablemente es el versículo más famoso de la Biblia. Las primeras palabras dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay ciertas palabras que no pudieron traducir. Y en una traducción literal sería: en el principio creó Elohim et. Antes que llega la palabra cielos y tierra. El primer acto del Eterno es la palabra Aleph y Tav, que representa todas las letras de la Torá. También representa el espíritu de Mashiach. Y vamos a ver todas estas cosas a través del diktuk, la forma gramática del hebreo que vamos a buscar por el primer ejemplo por Radak. Explica la palabra Elohim y luego vamos a estudiar la palabra Et. Elohim es donde sale la palabra en español Dios. Y quiero que ponen atención en este ciclo de estudio de la Torá en este año, cuando se usa la palabra Elohim, para que vea que la palabra Dios, la forma que lo entendemos en inglés, en español, en el occidente, no es exactamente la aplicación de la palabra Elohim en la escritura. Y Radak explica la palabra Elohim. Recuerda el primer versículo: en el principio creó Elohim et. Primero vamos a ver Elohim, esta palabra, y Radak, el rabino David Kimchi, explica: Elohim es un título que significa juez, gobernante y líder, dado que es un sustantivo que cumple una variedad de funciones. Está en modo plural. Encontramos el término aplicado tanto a personas destacadas, jueces y líderes, como también como descripción dada a ciertos ángeles e incluso planetas. Está hablando de la aplicación de la palabra en la Torá. Durante todo el informe de la actividad creativa de Elohim, del Eterno, es el único término, Elohim, aplicado para describirlo, ya que el capítulo, es decir, que Yud He Vav, bendito sea su nombre, las letras sagradas no son utilizadas en esta porción de la Torá, en esta sección, cuando está hablando de creación, y que el capítulo trata de su poder creativo y liderazgo. De este capítulo derivamos el conocimiento de que hay jueces en la tierra y que el mundo entero fue creado por un solo creador. Él lo creó en su infinita sabiduría cuando estuvo listo para crearlo. En palabras de nuestros sabios, por ejemplo, Bereshit Rabbah, cualquiera que niegue este hecho básico encontrará refutación de su negación en el texto mismo de la Torá. Por ejemplo, las personas que argumentan que el modo plural de la palabra Elohim prueba que más de una fuerza estuvo involucrada en la creación del universo, se sienten confundidas por el hecho de que la Torá no continúa con el modo plural, que sería barú. La palabra barú, crear, está escrito en forma singular, bará. El gran erudito rabino Abraham Ibn Ezra sintió que al ver que el Eterno había empleado ángeles como agentes en sus actividades creativas, la palabra Elohim está en plural para aludir a este hecho. Ahora, si
queremos estudiar la palabra Elohim más profundamente, podemos hacer un estudio solamente en esa palabra. Pero prefiero quedarme con solamente introducir lo que dice Radak, porque él se queda con lo técnico de la gramática, no entra mucho el sod, ni se queda en el peshat tan sencillo, se queda en un nivel en el medio que podemos decir es suficiente saber que la palabra Elohim es juez, un líder o el fuente de los poderes. Y cuando dice que la palabra creó es singular, significa que hay un solo creador, aun que la palabra Elohim sí tiene un aspecto plural. ¿Y cómo entender esto? Por ejemplo, Rabbeinu Bachya, para dar otra referencia, explica que es el fuente de todo poderes, kohot, poderes, es decir, un punto de juicio en control de poder. Obviamente el Eterno, bendito sea, es el fuente de poderes sobre todo poderes. Pero también la palabra Elohim se aplica muchas veces. Por ejemplo, vamos a ver a Jacob, a Avinu, cuando cambia su nombre a Israel. Ahí hay una pista que en su nombre tiene la palabra él. Y también cuando llegamos a Yosef, a Tzadik, a Yosef, el primer Yosef, en Bereshit, vamos a ver que también al fin de Bereshit se aplica esta palabra Elohim en conexión con Yosef. Y más todavía cuando llegamos al Éxodo, veamos que la palabra se utiliza para Moshe Rabbeinu, para Moisés. Y luego vamos a ver que también a los 70 líderes que son jueces sobre Israel, y también se aplica sobre los ángeles. Entonces, la palabra Elohim, que traducen como Dios, no siempre está hablando del Padre. Por eso en el pacto renovado tenemos que poner atención que Yeshua se refiere al Eterno como Padre, nuestro Padre, Avinu Shebashamayim, nuestro Padre en los cielos. Y con esto podemos empezar a entender la palabra Elohim. Entonces Elohim se puede aplicar a varias diferentes entidades, pero todas las fuerzas de poder y juicio todavía están bajo un punto de fuente de poder y juicio que es el Eterno mismo, el Creador, el que habló este mundo en existencia. Y Él es infinito. En el momento que habló, que salió las palabras, ahí tenemos creación. Ahí tenemos el principio de tiempo y espacio. Pero el Padre existía antes de tiempo y espacio. Por eso nuestros sabios se refieren al Eterno como Oren Sof, luz infinita, luz que no tiene fin. Con eso en mente podemos ahora ver un poco más de este versículo que habla de la creación a través de las palabras del Eterno. Elohim es el fuente de poder y juicio, un atributo del Eterno que es infinito, que se manifiesta a través de su discurso. Y veamos cómo explicamos esta palabra et. Si quieren ver enseñanzas que hemos hecho en el pasado por la yeshiva, explicamos un poco más la palabra et en su forma técnica. Por ejemplo, Ibn Ezra da buena explicación. Pero hoy vamos a enfocar en el aspecto del Aleph y Tav, et, que es traducido en el mundo grecorromano como alfa y omega, que tiene diferente definición porque viene de diferente cultura,
diferente idioma, no es lo mismo. So, et, a través de los sabios, vamos a ver en Sefer HaZohar, algo bien importante, dice lo siguiente. Elohim creó los cielos. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Significa que Él produjo un sonido desde dentro de sí mismo. Esto se llama la voz del shofar. Ahora lo voy a leer, esto lo tienen en arameo y también en hebreo. Lo voy a leer en hebreo para que escuchen estas palabras y lo vamos a conectar con el pacto renovado brevemente. Dice, Umotzi kol mitocho veze nikra kol hashofar. Significa que Él produjo un sonido desde dentro de sí mismo, adentro del Eterno. Esto se llama el voz del shofar. Y sigue, el término et, alef y tav, se menciona antes y los cielos. Es el poder, et, alef y tav, representa el poder de las 22 letras completas, alef siendo la letra primera, tav la última letra, que se indican en et. O sea, vehu koach shel klal 22 otiyot shehotzi et, alef betav. Ok, yo sé que esto es un poco profundo, pero podemos hacer todo a través del Espíritu de Mashiach, iluminándonos. Tenemos que regresar el testimonio de Mashiach al pueblo judío, no a otro pueblo, al pueblo de Israel. Nosotros de los Bnei Anusim que estamos regresando, los peregrinos que están entrando, tenemos que ser humildes y estudiar estas cosas sin desviar al testimonio del Mesías, que fue la herramienta del Eterno a redimirnos de este mundo de odio y pecado que está fuera de los pactos del Eterno, que está fuera de la intención de la creación. Entonces, con esto entendimos que la palabra et, alef y tav, representa en este nivel que estamos estudiando un poco de Sod. No vamos a hacer mucho Sod, que es la fundación que no se vea de Yesod. Lo traduce como secreto, pero realmente hay otras palabras como Seter. Sod viene de Yesod, es la fundación que no veamos. Como en una casa, uno ve a la casa, pero no vea lo que es la fundación abajo que sostiene la casa. Y lo que sostiene toda la creación es la palabra del Eterno. Recuerda, el Eterno, nuestro Padre, es infinito, no es limitado a este mundo de tiempo y espacio. Existe antes de tiempo y espacio, afuera de tiempo y espacio. Es infinito. Ahora estamos hablando del principio. La vasija del Eterno para la creación fue su palabra. Se conoce su palabra como Aleph y Tav. Y aquí en el Zohar HaKadoshá dice que también se conoce como voz del shofar. Bien interesante. Cuando lo comparamos con lo que está escrito en Hitkalut, Apocalipsis. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Vamos al primer capítulo y veamos los primeros versículos, empezando con versículo 1, y vamos a enfocarnos hasta el versículo 8. Lo voy a leer rápido para cuestión de tiempo. La revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio. Escuchar otra vez. La revelación de Yeshua el Mesías que el Eterno le dio a Yeshua para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la
declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Johanan el anciano, que ha dado testimonio de la palabra del Eterno y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Johanan y las 7 congregaciones que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para el Eterno, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí es parte clave, versículo 8, que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver ahorita en el estudio de Bereshit. Recuerda que él declaró el fin desde el principio, por eso estoy conectando a Itkalut, Apocalipsis, con el principio. Versículo 8 dice: yo soy el Aleph y la Tav, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien interesante. Aquí estamos hablando del Aleph y Tav. Pero Aleph y Tav, Todopoderoso, El Shaddai, está un poco conectado al Padre, pero también conectado a Mashiach a sí mismo. Son uno, pero a la vez Johanan está haciendo una distinción del Padre. Es decir, Yeshua es la palabra del Padre, Hijo, Ben Elohim. Y ya sabemos que Elohim se puede aplicar a muchas cosas. Ben Elohim es bien específico. Ben Elohim no solamente se habló de Moshiach Tzidkenu, del Mesías, nuestra justificación, nuestra justicia. Hijo de Elohim también se aplicaba a todo Israel, también a los ángeles, y a David, y a Shlomo su hijo, y el linaje de David, que sentaron como reyes sobre Israel. Pero obviamente también al Rey de Reyes, el Mesías que vendrá, el que ya vino, también se aplica estas palabras sobre él. Y con esto en mente, ahora podemos entender el primer versículo del testimonio de las buenas nuevas que dio el mismo autor, Johanan el anciano, que dice en su primer versículo de Juan, de Johanan capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer de una manera más literal, en conexión, porque obviamente él está haciendo un midrash del primer versículo de Bereshit, de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Elohim, y el verbo era Elohim. Pero algo que yo voy a poner adelante de ustedes, y ustedes deciden, que no se pueden traducir, como no lo traducieron en español o en inglés la mayoría de las Biblias, cuando dicen Bereshit bara Elohim et, en el principio creó Elohim Aleph y Tav. Eso tampoco se puede traducir
en el pacto renovado, pero obviamente es lo que es la referencia. Entonces será Bereshit haya hadavar, vehadavar haya et ha-Elohim, ve-et ha-Elohim haya hadavar, que ahora tiene más significado con toda esta información. En el principio ya existía et, alefitav, el verbo, y el verbo estaba con Elohim, es decir, el Altísimo, y el verbo era Elohim. El verbo, la palabra alefitav, es asociado con Elohim. Bien profundo lo que dice Yohanan. Pero como hemos explicado, Elohim no solamente se aplica al Padre. Sí se puede aplicar al Padre, pero también a las otras entidades, las otras cosas que hemos mencionado, como los ángeles, los líderes. Entonces tenemos que buscar un poco más para entender lo que está diciendo acá. El testimonio de Yohanan. Y tenemos que alejarnos de doctrina que viene de Roma. Piensa en esto. Si la doctrina de Roma fue reemplazo, ¿cómo la sistema romana puede reemplazar el pueblo de Israel? Tenía que inventar teología, dar interpretación y definición nueva de cada palabra. Y parte de eso es dar una alusión de que Yeshua, de su forma greco-romano, es un tipo que reemplaza al Padre. Chas v'shalom. Eso nunca fue la intención de Rabbeinu Yeshua. Y pueden estudiar la palabra Ejad en este mismo capítulo y vamos a ver que Ejad, uno, significa unificación. Uno no es mismo. Día y noche son uno, pero día no es noche y noche no es día. Hombre y mujer son uno, pero mujer no es hombre y hombre no es mujer. Ejad significa unificación. Uno, pero también unificación. Entonces, con esto en mente, podemos seguir adelante y ver lo siguiente. De Pesicta Rabatí, capítulo 33. Dice: encontrarías desde el principio de la creación del mundo nació el rey Mesías. Él fue elevado en los pensamientos de Adonai antes de crear el mundo. Por eso dice en Isaías 11, 1 a 2, y un vástago salió del tronco de Ishai, es decir, salió de él. Mi palabra es un aspecto que viene de mí. Pero, por ejemplo, la imagen que ustedes vean en el teléfono, en el iPad, en la computadora, no es yo literalmente en tu casa, es una imagen que refleja quién yo soy. Mi voz está siendo transmitido y lo escuchan, pero es un aspecto. Yo todavía estoy acá en Miami, Florida, y mi voz está llegando donde sea que llega este mensaje. Pero viene de mí. Es parte de mí. Y la palabra de Hashem viene directamente de Hashem de una manera bien especial. Y es a través de esta palabra que toda la creación fue creada y es sostenido. Entonces, con esto en mente, ahora podemos escuchar las palabras de Shnei Luchot Haberit. ¿Por qué estoy referenciando a los sabios? Como empecé la enseñanza, tenemos que restaurar el testimonio de Yeshua a su pueblo, a nuestro pueblo, Israel. El que no se para con el pueblo judío verá bien pronto que están con las naciones. ¿Y qué dice las escrituras hebreas?
el Eterno va a destruir las naciones que se levantan en contra de Israel. Al fin, como explica Ramjal, no vamos a tener gentiles y Israel. Solamente se va a permanecer Israel en un punto de la redención cuando llega. De las naciones que vienen van a tener que escoger. Se parte, piensa en Sukkot, de las naciones que no vienen a celebrar Sukkot con Israel, no van a recibir agua. ¿Qué pasa si uno no tiene agua? No hay vida. Y estas personas, como explica Ramjal, tienen que escoger ser como forasteros, peregrinos que son parte del pueblo de Israel. Nunca reemplazar, sino unificar. El que no quiere unificar está perdido. Entonces, Shnei Luchot Haberit explica, y estamos haciendo conexiones con conceptos que sí se preservaron los sabios, que van 100% en armonía con el pacto renovado. Eso no significa que cada palabra de los sabios va 100% de acuerdo con el pacto renovado. Obviamente Yeshua y sus emisarios tienen discurso, a vez en cuando tienen una óptica que no es exactamente igual que de los sabios amados. Y como dice Kefa, Pedro, en Hechos capítulo 5, tenemos que obedecer al Eterno sobre los hombres, aunque sean nuestros líderes. Pero déjame decirte, la mayoría de todo lo que dicen los sabios, sí, se encuentra en el pacto renovado. Y como no, obviamente como mesiánicos nosotros vamos a escoger la palabra de Rabbeinu Yeshua y sus emisarios. Pero vamos a ver que es bien poco que no está en armonía. La mayoría sí está en armonía. El cristianismo es otra cosa. La interpretación y versión del mundo greco-romano, hay mucha contradicción contra la Torá y contra el pacto renovado. Pero seguimos adelante. Shnei Luchot Haberit dice: este mundo no está destinado a rectificarse del primer pecado hasta la llegada del Mesías. Veló tihya briá al tikuná ad viat hamashiach. Cuando la Torah continúa, el espíritu de Adonai, el espíritu de Hashem, cuando el espíritu revoloteaba sobre la extensión de la agua, Rabbi Shimon ben Lakish, en el Talmud, en la Mishnah, dice, ve esta afirmación como una alusión al espíritu del Mesías, de quien se dijo en Isaías 11, versículo 1 a 2, el espíritu de Adonai reposó sobre él. Y si lo quieres escuchar en hebreo, Verruach Elohim merachefet al penei hamayim, zo rucho shel Mashiach. Está bien establecido que la palabra del Eterno, el espíritu del Mesías, existió desde el principio. Y vamos ahora a Éxodo 24:11, a regresar a conectar esto, el espíritu de Mashiach, con las palabras o las letras, Aleph y Tav. Y dice, y vieron al Elohei de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron Dios, siguieron con vida, pues no alzó su mano contra ellos. Pero espérate, los sabios dicen que nadie ha visto al Padre. Y ¿sabes qué? También lo dice los emisarios de Yeshua. Rav Shaul dice que Yeshua es representación del Dios invisible. Es decir, Dios es invisible. ¿Y qué dice Yohanan en su primer capítulo? Nadie ha visto al Padre. ¿Quieren recordar
el mundo greco-romano ciertos aspectos de los versículos, pero no quieren escuchar el otro lado. Ambos son verdad. ¿Cómo entendemos esto? Literalmente dice, Vayiru et Elohei Israel. Y vieron el Aleph y Tav del Dios de Israel. Eso es quien entregó la Torá. Por eso el libro de Hebreos puede decir que Yeshua es el autor de la fe. Él siempre ha sido la vasija del Eterno de revelarse a la creación. Porque no podemos ver el Padre infinito. Él no es limitado en el mundo de creación, sino a través de su palabra. El espíritu de Mashiach. Entonces, Rabbeinu Bakia explica lo siguiente. La Torá se refiere al atributo de gloria, Kavod, que ha sido discutido extensamente. Por ejemplo, en Pesitá Zetutra. Este es otro nombre para lo que comúnmente se conoce como Shejinah. Zohar dice lo mismo. Ahora regresamos. La palabra del Eterno, Hadavar, también se refiere como Et, Aleph y Tav. Y esto también se refiere a la Shejinah, la presencia del Eterno habitando aquí en el mundo de creación en tiempo y espacio. Y vamos a ver por las porciones de la Torá que vamos a estudiar que también estos términos se aplican al mensajero de rostro, el ángel que tiene el mismo nombre del Eterno en sí mismo, pero hay que dejar un poco de eso para las porciones que vienen. Enfocamos en esto por ahora. Y sigue y explica algo bien importante. Porque hasta ahora uno se puede hacer la pregunta, entonces ¿por qué el pueblo de Israel no aceptó a Mashiach si hay mucho en armonía de lo que dice en el pacto renovado? Y uno de los puntos de desconexión que pasó sobre mucho tiempo, no era de un día al otro, era no ser la distinción de saber que el Padre es infinito. Hay diferentes maneras de entender esto, pero vamos a dar otro ejemplo por Éxodos 22, y sería 29 o 20 dependiendo a tu traducción. Éxodos 22, 19 o 20. Dice, el que ofreciere sacrificio a Elohim, excepto solamente a Yod-Hei Vav-Hei, será muerto. O, en otras palabras, sería desconectado del pueblo de Israel. Jerem, anatema. Rabbeinu Bakia explica esto. ¿Cómo es que no podemos hacer sacrificio a Elohim? No, tal vez tu Biblia dice otros dioses. No dice otro en hebreo. Te lo voy a leer para que lo escuches. Dice, Zoveach na Elohim Yaharam Bilti la Yud-Hei Vav-Hei Levado Ishtabak Shemo. Y lo voy a decir otra vez en español. Ten paciencia, lo voy a repetir todo en español para explicar lo que digo en hebreo. El que ofreciere sacrificio a Elohim, excepto solamente a Yud-Hei Vav-Hei Hashem, será muerto. ¿Qué significa? ¿Cómo no podemos hacer sacrificio? ¿Por qué no dice otros dioses? ¿Por qué está hablando del término Elohim? Esta revelación viene a través de Mashiach mismo, Yeshua, que dice en Mateo 6, 9 a 13, el famoso Padre Nuestro, hay que entenderlo de otra manera. Entenderlo por las palabras de Yeshua y no por la religión del hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Ahí tenemos que explicar. La palabra del Eterno
sostiene la creación, pero la creación tiene una separación del Eterno por el pecado de Adán y después de los pecados que vamos a ver en cada porción de la Torah que sigue siendo la humanidad. Se separaron de Gan Eden, del Pardés, de el jardín, de lo que fue establecido desde el principio, que estaba en perfección. Y cuando los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿cómo oramos? Enséñanos como Yohanan Hamatbil, como Yohanan el Inmersor, que también fue líder en el movimiento antes que se reveló Yeshua abiertamente. ¿Y qué significa esto? Que Yeshua está diciendo que tenemos que orar al Padre, aunque Él es quien habita en Yeshua, es el Padre. Él es palabra del Eterno, el Espíritu de Mashiach que está ahí desde el principio. Pero Yeshua está diciendo algo bien importante. Si leemos en, por ejemplo, Hosea capítulo 14, si leemos Hebreos capítulo 13, veamos que, y muchos conocen estos versículos, sacrificio de nuestros labios son nuestras oraciones, nuestras bendiciones al Eterno. Esos son sacrificios. Cuando estamos hablando de oración, eso es sacrificio. ¿Y qué dice Yeshua Tzidkenu? Yeshua, nuestra justificación, dice, no dice, oran a mí. Él no hace eso. Cuando Él entrega su vida a Kiddush Hashem, a santificación del nombre del Santo, bendito sea Él, Él dice, Padre, tu voluntad sea hecho y no lo mío. Aún siendo palabra del Eterno, se sometió al Padre, bendito sea. Y con esto podemos entender las palabras de Filipenses, que son mal entendidos por el mundo greco-romano. ¿Qué dice Rav Shaul a través de nuestro Mashiach Yeshua? Dice, así que si hay algún fortalecimiento, capítulo 2, Filipenses, la carta a los Gerim en Filipenses dice, así que si hay algún fortalecimiento en el Mesías, algún consuelo del amor, alguna participación en el Espíritu, algún afecto y simpatía, completad mi gozo siendo de la misma mente, teniendo el mismo amor, estando en pleno acuerdo de una sola mente. No hagáis nada por ambición egoísta o por vanidad. También eso se aplica cuando nosotros hablamos de teología, que no tiene esa motivación. Sino con humildad, considerad a los demás más importantes que vosotros mismos. Cada uno de vosotros mire no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tengan entre ustedes esta mente que es la suya en el Mesías Yeshua, quien, aunque era a imagen de Elohim, no estimó el ser igual al Eterno como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual también el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre sagrado habita en él, para que en el nombre de Yeshua, salvación, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria del Padre eterno, que Yeshua, el Mesías, es Señor.
¿Y cuál es el propósito de esto? Hay una referencia de que acabamos de leer cuando dice, fue creado en la imagen de Dios, o siendo en la imagen de Dios, no significa que Él era el Padre infinito, porque aquí mismo dice el Padre infinito fue quien está trabajando a través de Yeshua, si habita en Él. Pero pon atención que la referencia es de Bereshit capítulo 1, 27. ¿Y qué es lo que dice en Bereshit capítulo 1, 27? Bereshit capítulo 1, 27 dice lo siguiente. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó toda la humanidad. Tú y yo éramos así. O diga, la humanidad, Adam Arishon, el primer ser humano, y su esposa, Java, Eva, estaban de ese nivel, pero lo perdieron. La única forma de regresar paso a paso y empezar este proceso es a través de Mashiach. Y su nombre es Yeshua. Y con esto terminamos con las palabras también de Rav Shaul en 1 de Corintios. En 1 de Corintios, en el famoso capítulo impactante, capítulo 15, que dice lo siguiente. Y empezamos en versículo 20. Dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmían es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿y qué fue primero? ¿Qué fue el pecado de Adán? El pecado de Adán, antes que brincamos a regresar a esto, se tiene que explicar. El pecado de Adán se encuentra en capítulo 3 de nuestro estudio, de nuestra porción de la Torá. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Hashem Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no morirás, para que no murías. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe el Eterno, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Elohim. El pecado primero fue que el ser humano quería ser como Elohim. Serían querer Elohim, querían tomar su lugar. Lo mismo que hizo el faraón, era un hombre Dios. Lo mismo que era César, era un hombre Dios. Pero Mashiach, siendo palabra del Eterno, viviente, el espíritu de Mashiach que estaba ahí desde el principio, se despojó, se hizo siervo para enseñar lo que termina diciendo Rav Shaul en capítulo 15, regresando a versículo 22. Porque así como en Adán todos mueran, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno de su debido orden. Mashiach, la primicia, luego los que son de Mashiach en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Eterno, el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso Mashiach fue resucitado. Y cuando nosotros escogemos
que no sea nuestra carne, nuestro ego, nuestro nombre, nuestra ambición, solamente voluntad de Hashem como Él hizo antes que le entregaron a los romanos, no va a venir la redención hasta que nosotros mismos llegamos a nuestra plenitud y regresamos el testimonio de Yeshua al pueblo de Israel. Oramos para nuestros hermanos y hermanas que están en la tierra en este momento, pero también no podemos estar tan tristes porque sabemos que la victoria viene y la revelación de Mashiach va a regresar a su pueblo y está regresando. Shavua Tov.